lea conmigo Hechos capítulo 2. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una dinámica, era una dinámica de todos los días, y era una dinámica que se desarrollaba en el templo y en las casas. Hoy tenemos la oportunidad de estar en el templo, pero día a día hay una actividad que debe de llevarse a cabo en la casa. Y lo que ahí manifiesta esta escritura es que la iglesia primitiva, toda su vida, no había detalle que no estuviese involucrado en la vida que cada uno tenía dentro de la iglesia. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos tener clara y superar ante todas esas eventualidades que tratan de desconectarnos de esa realidad espiritual que el Señor quiere que nosotros vivamos. Los tiempos son diferentes, los contextos históricos, sociales son totalmente diferentes, pero la escritura trasciende los tiempos. Y es importante que nosotros como iglesia podamos ver esa dinámica y entender que somos parte, pero no parte para lograr algo desde la perspectiva de una institución como sana, sino que entendamos que hay algo que como individuos el Señor nos da un diseño para que como iglesia podamos alcanzar el propósito de Dios a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces, en este contexto, nosotros acabamos de leer en los versículos anteriores a esto, podemos leer que lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva es que el Espíritu Santo descendió. Y el apóstol Pedro da un discurso, y con ese discurso se convierten 3,000 personas. Y hay una conversión masiva, y por causa de esa conversión masiva, los apóstoles, dice, se dedicaron a estas cosas. Y lo primero que nos dice es que ellos perseveraban, y definimos eso la semana pasada, porque esta es una característica vital. Si usted va a ser un creyente genuino, si usted va a ser alguien que tiene una vida espiritual constante, que está en crecimiento, que está madurando, que está introduciéndose en la revelación de Dios, y que se coloca en un lugar donde usted entiende que es un instrumento escogido para la gloria de Dios, va a requerir que tenga un entendimiento de lo importante que es perseverar. ¿Qué significa perseverar? Significa persistir. Significa negarse a detenerse.
Y si yo me tengo que negar a detenerme, es porque hay cosas que puedan estar afectándome de tal manera que me sienta tentado a detenerme. Usted va a enfrentar situaciones en la vida de toda índole, desde lo más simple, que de repente alguien aquí no reaccione contigo como tú esperas y como tú tienes la expectativa, y eso te pudiera llevar a simplemente detenerte. Y necesitamos entender que la perseverancia era una característica fundamental de la iglesia primitiva. Si los discípulos no hubieran perseverado, usted y yo no estuviésemos aquí. La razón por la que usted y yo estamos aquí hoy, adorando al Señor, la razón por la que usted y yo estamos aquí reunidos y podemos experimentar esa vida de Dios preparada para su iglesia, es porque hubo un grupo en un momento de la historia que entendió lo que era perseverar y no se rindió. Se negaron a la tentación de detenerse y resistieron firmemente. Pero no una resistencia donde estamos siempre a la defensiva, sino que también parte de esa persistencia es un constante accionar. Accionamos. Tenemos la capacidad de resistir en medio de las dificultades, del estrés, de forma persistente desde lo interior, pero también no nos quedamos en un lugar, sino que avanzamos. Mientras otros desisten, mientras otros se rinden, mientras otros tiran la toalla, nosotros nos mantenemos firmes, continuamos en un estado, en una condición, en una actividad. Entonces ni por un instante usted crea que la perseverancia solo tiene que ver con usted. La perseverancia dará frutos en usted, pero la perseverancia también dará frutos en sus generaciones. Y no solamente en las generaciones que tienen un vínculo sanguíneo con usted, sino en las generaciones en las cuales usted vive. Habrá un efecto. Esta palabra perseverancia está compuesta de dos palabras etimológicamente hablando. La palabra per, que es atravesar, y la palabra severancia, que es continuar presionando a través de las circunstancias severas. Entonces, cuando hablamos de perseverancia, no estamos hablando de algo que no va a requerir un esfuerzo. Estamos hablando de la habilidad que usted tenga de atravesar por circunstancias severas. Cuando nosotros vivimos situaciones severas, el peor error que podemos hacer es tratar de ver las circunstancias que la otra persona está viviendo y comparar, cuando en realidad lo que es severo para él le va a generar lo mismo que aquello que es severo para mí. Aunque a los ojos de ustedes pudieran cometer el error de tratar de decir aquello es más liviano. Lo que nosotros vivimos, las diferentes situaciones que vivimos, las suyas y las mías, sin importar la índole, tienen la capacidad de llevarnos a renunciar. Pero se requiere que nosotros seamos personas que podamos ver las circunstancias, cualquiera que sean, desde una perspectiva donde entendemos que nada de lo que nos ocurra puede estropear lo más importante de nuestra vida, que es nuestro caminar con el Señor. Cuando usted no valora su caminar con el Señor y lo pone en el lugar de prioridad, que Jesús dijo, este es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando usted no tiene este orden correctamente, entonces van a venir las circunstancias severas y te van a desenfocar. Si no resolvemos esto, por eso es que es maravilloso. Algunos llaman a Pentecostés como el nacimiento de la iglesia. Yo diría que el Pentecostés es una dispensación diferente de lo que Dios hace con su pueblo, porque el Señor venía haciendo algo con el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros miramos esa iglesia que surge, que hace una manifestación pública, lo primero que resalta ahí es que era una iglesia que perseveraba. Si nosotros no perseveramos, entonces en vano es todo lo que hagamos. Y hay una dinámica que usted y yo necesitamos estudiar, recibir por fe y ponerla en práctica. Porque esta dinámica es lo que hace una iglesia saludable. Esta imagen es la imagen básica de lo que debería practicar una iglesia para convertirse en una iglesia saludable. Y el perseverar, el estar ahí. Las personas que hoy no están aquí van a perderse de escuchar algo que los pudiera alinear. Entonces es como estar en la escuela y no ver una materia que te va dejando un vacío, un vacío, un vacío. Y cuando avances en el tiempo y tengas que ver alguna materia que requiere el fundamento de lo que se está diciendo hoy, te costará entender o no lo podrás resolver. Entonces estamos edificando constantemente, pero la perseverancia, el aprender a atravesar esas cosas severas, es de indiscutible cumplimiento. Entonces yo quiero que usted hoy digiera esto. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: en el mundo van a tener que atravesar por adversidades, por situaciones severas, pero perseveren, porque yo estoy con ustedes y no los voy a dejar solo. Entonces, cuando hablamos de perseverar, es continuar con constancia lo que se ha empezado. Pregunto, ¿usted sabe lo que ha empezado? Porque si usted empezó una religión, entonces usted se dedicará a una religión. Pero si usted empezó una relación con Dios, donde Él está perfeccionando, formando tu vida, entonces tienes que tener constancia en eso. Tienes que ser perseverante en eso. Tienes que dedicarle tiempo a eso. No puedes venir a una reunión, salir de una reunión y no dedicarle un tiempo reflexivo a cuáles son los pasos que debes dar a continuación para que tu vida espiritual continúe creciendo. Entonces, constancia es continuar lo que se ha empezado, mantener el mismo ánimo que cuando se comenzó, persistir en aferrarse a algo porque tiene un valor y tiene una importancia. Si no tiene para ti valor tu crecimiento espiritual, no le vas a dedicar tiempo, no le vas a dedicar nada. Lo que tiene valor para ti, le dedicas tiempo. El problema con la iglesia es que no le ha dado el valor a su vida espiritual y por eso le terminamos dando las sobras.
Si verdaderamente fuera valioso para nosotros, le daríamos lo mejor. Entonces, perseverar es consistentemente insistir en aquello que estás persiguiendo. Y perseveramos en medio de las tribulaciones. ¿Y sabe qué? Escuche esta definición de perseverar: afirmarse fuertemente para no resbalar, porque el enemigo quiere que caigas. Pero yo me afirmo. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Eso es parte de perseverar, es me afirmo para no resbalar. Alguien perseverante es el que tiene la capacidad de volver a decidir lo que ya decidió al comienzo. Yo decido caminar con Cristo. Vienen las adversidades y vuelvo a decidir. Yo decido caminar con Cristo. Y vienen los problemas y vuelvo a decidir. Yo decido caminar con Cristo. Alguien perseverante es el que decide hacer lo que ya había decidido hacer al comienzo. Alguien inconstante es el que decide algo hoy y en el camino cambia. Pero el constante mantiene firme el compromiso con el propósito que decidió. Y nadie tiene éxito en nada. No hay nada que usted pueda alcanzar sin perseverancia. Si usted decide estudiar una carrera, necesita perseverancia. Si decide desarrollar una profesión, va a requerir perseverancia. Si decide establecer un negocio, va a requerir perseverancia. Si decide comenzar un matrimonio, va a requerir perseverancia. Si decide educar a sus hijos en el camino del Señor, va a requerir perseverancia. Si decide servirle a Dios, va a requerir perseverancia. Todo aquello que alcanza el éxito requiere de perseverancia. Nosotros no podemos darnos el lujo de seguir viviendo sin entendimiento de lo que es perseverar, porque eso es como vivir en el desierto divagando y dando vueltas. Entonces esta no es una palabra condenadora, no es una palabra para que te haga sentir regañado, no es una palabra para que te desanime. Esta es una palabra que tiene que traer luz a nuestro entendimiento, porque si no entendemos esto, todos nuestros esfuerzos serán en vano y vamos a terminarnos frustrando, porque nada de lo que hagas alcanzarás tus objetivos si no aprendemos a ser perseverantes. Y la perseverancia no viene naturalmente. Yo fui un hombre que comencé todo y no terminaba nada. Una de las cosas, mis estudios. Y puedo tener mil excusas, que mi papá no me pagó, que no tenía los recursos. Puedo tener mil excusas, pero ¿sabe qué? Si hubiese tenido perseverancia, lo hubiese terminado. A pesar de las limitaciones financieras, a pesar de todo lo que yo pueda dar excusa, con la perseverancia lo hubiera terminado. Porque no solamente la perseverancia te lleva a vencer, sino que cuando el Señor mira que alguien persevera, Él viene y ayuda. Él viene y bendice. Él hace cosas a favor de nosotros. Cuando Él mira que tú perseveras en tu matrimonio, Él te va a dar la ayuda. Cuando Él mira que tú perseveras en servirle a Él, Él te va a dar ayuda. Cuando Él mira que tú perseveras en tu profesión, en tu negocio, Él te va a ayudar. Nadie llegó a la grandeza sin perseverar. Nadie alcanzó el éxito sin perseverar. Es importante perseverar. Es importante perseverar porque la perseverancia hace que la obra en nosotros el Señor la complete.
Cuando tú no perseveras, no importa todo el plan extraordinario que Dios tenga para ti, no lo va a terminar por tu inconstancia y mi inconstancia. Entonces la perseverancia hace que nosotros nos coloquemos en un lugar donde el Señor pueda completar la buena obra en nosotros. La perseverancia es una actitud que está vinculada a la fe. No hay un hombre que se llame o una mujer que se llame mujer o hombre de fe sin que tenga perseverancia. La perseverancia nos ayuda aún a guardar los mandamientos de Dios. Sin perseverancia no podemos guardar los mandamientos. La perseverancia contribuye a nuestra salvación, porque dice: los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Y me pregunta inmediatamente: pastor, ¿se pierde la salvación? Sí y no. Tendría que explicárselo por lo menos en 1 hora y media. Lo más fácil es que la gente diga: ¿se pierde la salvación? Sí. Y entonces la gente vive con miedo de perder la salvación. Pero otros dicen: ¿se pierde la salvación? No. Y la gente vive con libertinaje y hace lo que quiere. La perseverancia nos permite obtener las promesas que Dios nos ha dado. Hay promesas que nunca se alcanzan, que nunca se ven, porque somos inconstantes. Hay personas que están luchando con cosas que ya deberían de haber resuelto porque son inconstantes. Hay milagros que ya tú deberías de haber visto manifestado en tu vida, que no los has visto porque has sido inconstante. Y hay un lugar donde se desata el milagro. Hay un lugar donde el cordero está en la zarza. Pero muchas veces, por nuestra falta de perseverancia, nosotros no nos encontramos con la promesa que el Señor nos dio. Porque la promesa se entrega en un lugar espiritual, pero también en un lugar territorial y en una condición circunstancial. Todo eso se une, y lo que hace que todas esas cosas encajen perfectamente es la capacidad que nosotros tengamos de perseverar de tal manera que mantengamos la dirección, al punto de que esa bendición que Dios soltó, esa promesa que Dios soltó, me encuentre posicionado en el lugar exacto que Dios determinó para que yo me encontrara con la bendición. La inconstancia nos desvía, nos impide que alcancemos la promesa. Y por eso es que nosotros vamos a ver a todos esos grandes hombres de Dios que lo que tuvieron en común, una de las cosas que todos ellos tuvieron en común, es que perseveraron y perseveraron hasta el fin. Entonces, si vamos a hablar de perseverar, entendamos esto, pero ahora la pregunta es: ¿en qué perseveramos? Porque dice perseveraban, ¿en qué? Necesitamos entender perseverancia y necesitamos entender en qué. Y lo primero que dice es que la iglesia primitiva perseveraba en una cosa, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo quiero que usted piense esto. Entonces, cuando el Señor nos habla a perseverar, lo primero que nos dice es: ustedes van a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y para muchos aún la palabra doctrina no tiene un significado claro. Pero el Señor no se equivoca en lo que hace. Él sabe el orden de las cosas. Una de las cosas maravillosas cuando nosotros estudiamos las Escrituras es que tenemos que prestar atención hasta el orden en que se dicen las cosas. Hasta el orden es espiritual.
El Espíritu Santo pone como prioridad número 1, dice, la doctrina de los apóstoles. Si van a perseverar en algo, si usted quiere perseverar, si usted quiere ser de los que perseveran, lo primero que tiene que hacer es perseverar en la doctrina. Y es una de las cosas que la iglesia más carece. Opinamos de muchas cosas. Creemos en muchas cosas. Traemos de nuestro pasado creencias religiosas que no tienen fundamento bíblico. Opinamos y decimos, es que yo creo, a mí me parece. Pero ustedes me han escuchado decir muchas veces a mí, lo que Arsenio Herrera piensa es irrelevante. Y si lo que yo pienso es irrelevante, lo que usted piense también es irrelevante. Sus opiniones y mis opiniones son irrelevantes cuando el sustento de esas opiniones no son las Sagradas Escrituras. Y hablar de doctrina es hablar de algo muy serio. Cualquiera enseña, cualquiera opina, cualquiera dice lo que se le ocurre. Y sabe una de las cosas que vamos a leer, Pablo le advierte a Timoteo y le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. El asunto de doctrina es un asunto de salvación. Y estoy hablando de salvación desde lo que significa originalmente la palabra salvación, que significa sozo. Y la palabra sozo significa salvo, sano y libre. Una doctrina no solamente te enseña que somos salvos por gracia, te enseña, una doctrina bíblica te enseña cómo estar saludable, sano del corazón. Y no solamente te enseña cómo estar sano del corazón, te enseña a ser libre de las opresiones del enemigo. La gente más oprimida, la gente más atada, la gente más enferma, la gente más confusa, la gente más frustrada, las personas más enojadas, la razón por la que están así es porque carecen de doctrina o conociéndola se han negado a practicarla. Entonces se miraba, la iglesia primitiva lo miraba esto como una necesidad urgente. La urgencia era que la iglesia primitiva estaba reconociendo que había una prioridad en estudiar las Sagradas Escrituras. Es prioridad. No leer como alguien que agarra las Escrituras y comienza a leer y a leer y a leer, pero no comprende. Usted sabe que en español hay una materia que se llama comprensión de lectura. Y usted sabe que las estadísticas dicen que hay un porcentaje altísimo. Es una de las deficiencias de la educación, la comprensión de lectura. En otras palabras, las personas pueden leer mucho, pero no comprender nada. Esa es una deficiencia grandísima. Entonces uno lee la Biblia y no comprende nada. Muchos de ustedes dicen, pastor, yo la leo, pero no entiendo. Porque hay algunas cosas que hay que enseñar, que será una plataforma que te introducirá a que tú puedas escudriñar las Escrituras, pero que entiendas que las Escrituras se escudriñan efectivamente sí y solamente sí cuando el Espíritu Santo está involucrado.
Entonces hay una parte intelectual nuestra que participa, pero que escudriñar las Escrituras de una forma intelectual sin la intervención del Espíritu Santo no te podrá llevar a las profundidades de lo que Él en realidad quiere revelar. La iglesia primitiva anhelaba escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted y yo anhelamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero hay que aprender a conocer al Espíritu Santo de las Escrituras, porque Él es el que inspiró las Escrituras. Queremos conocer al Espíritu Santo, queremos oír la voz del Espíritu Santo. Comencemos a conocerlo desde lo que nos reveló Él en las Escrituras. Entonces la razón porque la Biblia dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles es porque si no hay doctrina no habrá punto de encuentro. Es imposible tener comunión. Si no hay doctrina no hay comunión, no hay acuerdo. La doctrina es donde comienza la vida de la iglesia. Eso es una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo. Es la debilidad de la iglesia de haber generado doctrinas diferentes. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, yo no puedo resolverlo, no me mandó a eso el Señor, pero sí me mandó a enseñar una doctrina bíblica y mi ámbito de autoridad es a esta casa y los que quieran escucharme. Y por eso es que usted va a ver que en la iglesia primitiva, y vamos a verlo, una de las cosas que Pablo antes de morir, lo primero que le dice a Timoteo, una de las cosas primordiales que le dice a Timoteo: cuando yo ya no esté, se van a venir un montón de falsos maestros. Se van a introducir a la iglesia. O sea, la iglesia se esforzó porque se enseñara una doctrina apostólica, pero ellos estaban conscientes de que se iba a venir una ola de falsas enseñanzas, de falsos maestros, y nunca en la historia, escuche lo que le digo, nunca en la historia de la iglesia ha estado expuesta a falsas doctrinas como lo está hoy. Y la razón por la que las personas están expuestas es porque carecen de doctrina. Ni lo que yo opino, ni lo que opine el astronauta más. ¿Y sabe qué? Lo que dijeron los apóstoles, dijeron: si aún un ángel del cielo un ángel se te puede aparecer. Y cuando está diciendo si un ángel del cielo, está diciendo ninguna experiencia, por muy sobrenatural que sea, le puedes dar una relevancia por encima de la doctrina que nos han manifestado los apóstoles en las Escrituras. La gente tiene experiencia y yo no lo dudo, pero tenga cuidado que nunca las experiencias están por encima de las Escrituras. Por eso es que la palabra profética más segura son las Escrituras. Entonces, cuando se trata de hablar de creyentes, solo hay dos tipos de creyentes, y esos dos tipos están basados en cómo se alimenta. Hebreos capítulo 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Este versículo apréndaselo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con eso? No que no sepa, la soberbia de creer que sabes lo que no sabes. Porque imagínense este individuo que no estudió, ahora hay un maestro que me está enseñando, que dedicó su vida a eso y ahora me está queriendo enseñar, pero yo estoy tratando de imponerle mis ideas. Lo vuelve más difícil de explicar.
Es difícil de explicar porque no tenés la plataforma para entender, pero es difícil aún más explicar cuando no tenés la actitud para aprender. Y nos volvemos maestros de la ley sin saber absolutamente nada de la ley. Y estos lugares son ambientes de aprendizaje donde el Señor quiere edificar su iglesia. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, tardos para oír, tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Que usted tenga 10 años de estar aquí y aún estando aquí haya oído, pero no haya prestado atención y mucho menos haya puesto en práctica. Y hoy estamos en un tiempo donde el Señor quiere restaurar cosas, redireccionar cosas y acelerar cosas. Y estoy convencido que espiritualmente hay un ambiente propicio en el corazón de ustedes por causa de los procesos que han vivido. Y muchos de ustedes están diciendo, yo quiero crecer. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces tenemos que aprovechar este tiempo, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque los tiempos se acortan y es importante que vivamos sabiamente redimiendo los tiempos, porque los tiempos son malos. Tenemos que redimir los tiempos, ponernos de acuerdo con esto. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí esta palabra nos está colocando en dos perspectivas: o somos inexpertos, que significa que tenemos necesidad de leche, o somos maduros, que significa que tenemos y estamos listos para alimentos sólidos. ¿Cuál es la tarea complicada de este púlpito? Que hay que dar leche y hay que dar un buen tasajo de carne asada. Que hay que alimentar a gente que necesita leche y no tengo problemas. No se menosprecie, no se crea persona de segunda categoría. Necesita leche, beba leche. Necesita alimento sólido, cómase su nacatamal. Usted sabrá, pero cuidado, no tiene 3 meses y se tira su nacatamal porque su estómago no está listo. Es tan linda las escrituras que nos direcciona correctamente. Entonces necesitamos saber qué significa doctrina. Doctrina es el contenido de lo que se enseña. Doctrina es la actividad de educar e instruir. Es la actividad que imparte conocimiento y habilidades. Doctrina es el sistema de enseñanza. Es una práctica específica. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de cualquier tipo de enseñanza. Y esta doctrina es importante. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, es clave, porque todos los grupos tienen doctrina y la enseñan. Doctora, ¿a usted no le enseñaron doctrina? A mi hermano Soto le enseñaron doctrina. Es más, si usted es un cardiólogo, hay diferentes corrientes. En cardiología hay diferentes corrientes, en psicología hay diferentes corrientes, en economía hay diferentes corrientes. Todos los grupos tienen doctrina. Todos los grupos tienen doctrina. Usted pertenece a un grupo, aún los grupos políticos tienen doctrina. Los equipos tienen doctrina. Hey, ahí no está el pleito del Barcelona. Es que nosotros somos aquí, pues, y ahí lo estaban diciendo, y pues ahora no son nada. Porque se quieren aferrar a una doctrina que no les sirve. El tiquitaca. Ahora ellos le hacen el tiquitaca. Pero son doctrinas. Todos los grupos tienen doctrina. Y la iglesia, ¿por qué le cuesta tanto entender esto? Y la Biblia nos habla de 3 tipos de doctrina. Escuche esto. Una doctrina que es de hombres.
Es una doctrina que a los hombres se les ocurre, que no tienen un sustento en las Escrituras. Es una doctrina de hombres, son filosofías desarrolladas por seres humanos que piensan de una manera y lo tratan de enseñar como una verdad, pero que no tiene sustento. Pero también las Escrituras hablan de doctrina de demonios, que literalmente demonios hacen estrategias de enseñanzas que se levantan contra el conocimiento de Dios y que están siendo esparcidas, y que nuestros hijos están escuchando esas enseñanzas de demonios, esas enseñanzas de hombres. Y por eso es que estoy diciendo que nunca la humanidad había estado en tanto peligro como hoy. Y usted dice: pastor, ¿cómo me resuelve esto mi problema económico? ¿Cómo me resuelve esto mi problema de depresión? ¿Cómo me resuelve esto el problema matrimonial? ¿Cómo me resuelve esto el problema que tengo con mis hijos? ¿Cómo me resuelve esto mi problema ministerial? ¿Cómo me resuelve esto el problema existencial que tengo? Te lo resuelve completamente. Porque el asunto es que hay personas que están en crisis matrimoniales, que lo que están rechazando es la doctrina bíblica del matrimonio, y como están rechazando la doctrina bíblica del matrimonio, sus matrimonios están en crisis, pero ellos quieren salir de ahí, quieren que les ayuden, no están felices y dicen: yo quiero hacer cualquier cosa menos conformarme a lo que dicen las Escrituras. Entonces la gente está endeudada, está en problemas financieros, pero venimos con una enseñanza bíblica acerca de la administración de los recursos financieros, cómo opera la finanza desde el reino, qué es el dar, qué es la generosidad, qué son esas cosas que son elementos de un sistema que no es de este mundo sino es celestial. Pero allí está en medio de su problema financiero y quiere que le ayuden, pero no como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y están discutiendo y debatiendo en el corazón con hombres, creyendo que lo que se les está enseñando tiene que ver con un hombre, porque no hemos aprendido a identificar cuando Dios está hablando desde las Escrituras y cuando es la opinión de un hombre. Y es un problema porque en la iglesia muchas veces se predicó más de lo que el hombre quería decir que de las Escrituras. La iglesia primitiva jamás podría ser efectiva, jamás sería efectiva, jamás lograría los objetivos, jamás, si no comenzaba por una doctrina. Algunos erróneamente y en tono de burla, mofándose, han dicho: te están adoctrinando. Dice. Usted debería decirle: sí, así es. Sí, nos estamos adoctrinando. Te están lavando el cerebro. Sí, fíjate que lo tenía bien sucio. ¿Qué significa lavar el cerebro? ¿Que te volvás tonto? No, lavar el cerebro es: hay algo sucio que necesita ser lavado, pero no a través de la manipulación. Es a través del conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay libertad sin verdad, y la verdad viene cuando somos adoctrinados, cuando somos enseñados. Por eso cuando estamos aquí, usted necesita verse como alguien que está siendo adoctrinado. Las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la guía para la iglesia. Déjeme leerle estos versículos y ya termino. Dice Filipenses 4:9: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahora mire lo que dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Están aquí?
¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo está diciendo, hay una doctrina que te enseñé. Entonces, lo que aprendiste, lo que recibiste, o sea, que yo puedo aprender y no recibir. Lo que oíste, lo que visteis en mí. ¿Qué quiere decir? Que usted puede aprender, usted puede recibir y oír, pero no verlo en la persona. Pablo está completando el ciclo de un verdadero ministro. Un verdadero ministro no solo enseña. Un verdadero ministro requiere que se reciba lo que enseña, pero también es importante que manifieste lo que enseña. Y para que después el ciclo se complete. Esto haced. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que predicamos mucho y a veces no logramos manifestar mucho. Y más adelante vamos a ver cuáles son las características de los falsos maestros. Los falsos maestros por lo general tienen una vida desordenada, tienen una familia desordenada, tienen unos hijos desordenados, tienen finanzas desordenadas. Porque hay formas de filtrar a los falsos maestros y se las voy a enseñar. Porque algunos se van por la finta. ¿Sabe cómo es la finta? Como cuando está jugando fútbol y le hace y el otro se cae. Se van por la finta. Y este movimiento que acabo de hacer, no crea que es fácil. Oye, inténtelo y va a ver que no es fácil. Se requiere jugar fútbol para hacer ese movimiento. Ese era uno de los mejores movimientos que yo tenía. Le hacía como que me iba para acá y me iba para allá. Al león una vez se me cayó para atrás y le hice el túnel. Se van con la finta. Qué tristeza ver a gente que se va con la finta. Algunos se van con los buenos predicadores. Y yo prefiero ser un mal predicador, pero predicar la verdad, que ser un buen predicador y predicar cosas que no son bíblicamente correctas. Pero la gente quiere oír a gente que hable bonito, sin evaluar si lo que están hablando es bíblicamente correcta. Y por eso es que terminan diciendo, me gusta cómo habla. Pregunto, ¿pesaste lo que dice? Tenemos una responsabilidad, ustedes y yo, juntos. Esa iglesia fue la que pudo vencer la persecución del Imperio Romano. Esa iglesia es la que ha podido vencer a través de la historia toda la persecución a la que han sido expuestos. Esa iglesia es la que ha logrado permanecer con una doctrina bíblica en medio de todos los falsos cristos que se han levantado, de todos los falsos movimientos que se han levantado. Y yo le digo una cosa, no siempre estuve apasionado por esto porque no siempre lo vi. Yo pasé por la etapa de leche, pero hace 4 años y medio, hace 5 años, el Señor comenzó a trabajar algo en mí diferente. Y ahora la veo clara. Porque lo único que te va a sostener es cuando tengas alimento sólido. Muchas personas después de la pandemia no volverán a la iglesia nunca, porque la leche no era suficiente para traerlos de regreso. Hay muchas cosas que van a acontecer en el futuro que la leche no será suficiente para sostenerlos. Hay muchas familias que se van a desintegrar y se van a divorciar porque la leche no es suficiente para mantenerlos unidos. Hay muchos negocios que se van a venir a la quiebra porque la leche no es suficiente para sostenerlo. Porque cuando tú eres un creyente y tú tienes un negocio, el diablo quiere destruirlo.
Necesitamos reforzar nuestras estacas, necesitamos revelación, necesitamos sabiduría, necesitamos doctrina apostólica. Y no estoy hablando de que yo soy un apóstol, estoy hablando de lo que las escrituras dicen. ¿Sabe de dónde emana la doctrina? La doctrina emana del Antiguo Testamento, de lo que Jesús enseñó y de lo que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles. Y una falsa doctrina, ¿sabe cuál es? Han querido decir que la enseñanza de los apóstoles es diferente a la de Jesús. Y Jesús les dijo: vayan y enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. La doctrina apostólica está fundamentada en lo que Jesús enseñó. Por eso Pablo dice: yo recibí del Señor. Jesús se le apareció a Pablo y Jesús le enseñó a Pablo. Y aquellos que están diciendo que las enseñanzas de Pablo y las de Jesús son diferentes, no saben lo que hablan. Y hay un montón de gente cayendo en eso. Y ahí está tu solidez. Serás fuerte, serás firme. Dedíquese, esfuércese en esta gracia que el Señor nos está dando. Estos son tiempos donde cada domingo usted va a escuchar algo que será como un ladrillo en lo que el Señor está edificando. No hay nada más importante que usted haga en la semana que lo que estamos haciendo hoy aquí. No hay nada. Y usted tiene que convencerse de eso. Y no tiene que ver con una manipulación de quererte tener aquí. Es que no veo otro lugar que tú estés siendo edificado como el Señor te puede edificar aquí. No lo veo. Aquí adoramos como cuerpo. Aquí intercedemos como cuerpo. Y aquí estudiamos las Sagradas Escrituras como cuerpo. Eso es un diseño. Y lo estamos haciendo de una manera muy reveladora, muy sólida, muy madura y muy productiva. Este es un tiempo relevante para tu vida. El que tiene oído, oiga.